En el atletismo existen temporadas que simplemente suman buenos resultados, y luego están aquellas que transforman por completo la carrera de un deportista. Para Abby Steiner, el año 2022 fue exactamente eso, el momento en el que dejó de ser una promesa universitaria para convertirse en una de las velocistas más comentadas del planeta. Cada semana aparecían nuevos titulares hablando de sus victorias, de sus impresionantes tiempos y de la velocidad con la que estaba reescribiendo la historia del atletismo universitario estadounidense. Lo más llamativo es que muy pocas personas esperaban un ascenso tan rápido. Abby llevaba varios años demostrando talento, pero casi siempre competía lejos de los grandes focos mediáticos. Mientras otras velocistas acumulaban la atención de la prensa internacional, ella seguía trabajando en silencio, concentrándose en mejorar cada detalle de su técnica y de su preparación física. Esa paciencia terminaría convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. Abigail Catherine Steiner nació el 24 de noviembre de 1999 en el estado de Ohio, Estados Unidos. Desde muy pequeña mostró un enorme interés por el deporte, aunque curiosamente el atletismo no fue su primera pasión. Durante gran parte de su infancia dedicó la mayor parte de su tiempo al fútbol. Era una jugadora rápida, competitiva y con una gran capacidad física, cualidades que más tarde resultarían fundamentales cuando decidió cambiar de disciplina. Su primer contacto serio con las carreras llegó durante la escuela secundaria, en Dublin Kaufman High School. Allí los entrenadores descubrieron inmediatamente que poseía una aceleración poco común y una facilidad extraordinaria para mantener altas velocidades durante toda la recta. En muy poco tiempo comenzó a dominar las competiciones escolares del estado de Ohio. Los resultados fueron simplemente espectaculares. Steiner conquistó 16 títulos estatales individuales y estableció 4 récords estatales de secundaria. Al mismo tiempo, seguía destacando como futbolista, siendo reconocida como una de las mejores jugadoras del estado. Muy pocos atletas consiguen sobresalir al máximo nivel en 2 deportes completamente diferentes, pero Abby parecía hacerlo con una naturalidad sorprendente. Sin embargo, su camino hacia la élite no estuvo libre de dificultades. Durante su etapa escolar, sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más temidas para cualquier deportista. Muchos jóvenes necesitan años para recuperar completamente la confianza después de una lesión de este tipo, e incluso algunos nunca vuelven a competir al mismo nivel. Para Abby, aquella lesión terminó convirtiéndose en una importante lección de disciplina. La rehabilitación fue larga, exigente y llena de momentos complicados. Aprendió la importancia del entrenamiento específico, de la recuperación física y del trabajo mental. Esa experiencia terminaría moldeando su forma de entender el deporte profesional. Cuando llegó el momento de elegir universidad, la Universidad de Kentucky le ofreció una beca para competir tanto en fútbol como en atletismo. No era una decisión sencilla. Continuar practicando 2 deportes exigía una enorme cantidad de horas de entrenamiento, además del esfuerzo necesario para mantener un buen rendimiento académico. Durante su primer año universitario, logró algo que muy pocos estudiantes consiguen: ser titular en los 19 partidos de la temporada de fútbol mientras entrenaba simultáneamente para las competiciones de velocidad. Incluso anotó 2 goles, demostrando que seguía siendo una futbolista de gran nivel. Pero poco a poco empezó a darse cuenta de que mantener ambas disciplinas resultaba cada vez más complicado. El calendario universitario apenas dejaba espacio para descansar. En otoño entrenaba y competía con el equipo de fútbol, mientras que inmediatamente después comenzaba la preparación para la temporada indoor de atletismo, seguida por la exigente temporada al aire libre. Más adelante explicaría que esa estructura de entrenamiento, basada en diferentes fases perfectamente planificadas durante todo el año, fue esencial para desarrollar su velocidad. Cada periodo tenía un objetivo específico: construir fuerza, mejorar la aceleración, aumentar la velocidad máxima y perfeccionar la resistencia para los 200 metros. Finalmente tomó una decisión que cambiaría completamente su futuro. Renunció al fútbol para concentrarse exclusivamente en el atletismo. Era una apuesta arriesgada, porque abandonaba un deporte en el que también tenía un enorme potencial. Sin embargo, sentía que podía alcanzar un nivel mucho más alto como velocista. Al mismo tiempo, nunca dejó de lado sus estudios. Steiner cursó la carrera de Kinesiología y Ciencias del Ejercicio, graduándose en mayo de 2022.
Su intención inicial era ingresar posteriormente en un programa de fisioterapia, aunque decidió posponer esos planes para aprovechar el extraordinario momento que estaba viviendo como atleta profesional. Toda esa formación académica le permitió comprender mejor el funcionamiento del cuerpo humano. No solo seguía los planes de entrenamiento diseñados por sus entrenadores, sino que también entendía la lógica científica detrás de cada ejercicio, cada sesión de fuerza y cada estrategia de recuperación. Esa combinación entre conocimiento teórico y talento natural terminó convirtiéndose en una ventaja competitiva muy importante. A comienzos de 2022, Abby Steiner ya era considerada una de las mejores velocistas universitarias de Estados Unidos, pero todavía tenía que demostrar que podía competir al máximo nivel nacional e internacional. Muchos especialistas creían que poseía un enorme potencial, aunque todavía faltaban actuaciones que confirmaran definitivamente esas expectativas. Ese momento llegaría muy pronto. La temporada bajo techo representaba la primera gran oportunidad del año. Los campeonatos NCAA Indoor reunían a las mejores atletas universitarios del país y una buena actuación podía cambiar completamente la percepción sobre cualquier corredora. Para Steiner, aquella competición significaba mucho más que luchar por una medalla. Era la ocasión perfecta para demostrar que todo el trabajo realizado durante los últimos años estaba dando resultados. Nadie imaginaba que estaba a punto de iniciar una de las campañas universitarias más impresionantes que se recuerdan en la velocidad femenina estadounidense. Lo que sucedería en las siguientes semanas no solo cambiaría su carrera, sino que también comenzaría a escribir uno de los capítulos más brillantes del atletismo universitario moderno. El primer gran escenario de la temporada llegó con los campeonatos NCAA Indoor, una competición que reúne cada año a las mejores atletas universitarias de Estados Unidos. Aunque Abby Steiner ya era una corredora muy respetada dentro del circuito universitario, todavía existían dudas sobre si sería capaz de dominar en los momentos de máxima presión. Lo que ocurrió en Fayetteville disipó cualquier interrogante. Desde las rondas clasificatorias mostró una confianza extraordinaria. Su salida fue explosiva. Las curvas parecían ejecutadas con absoluta precisión y al entrar en la recta final mantenía una velocidad que ninguna de sus rivales podía igualar. Todo indicaba que estaba atravesando el mejor momento de forma de toda su carrera. En la final de los 200 metros ofreció una actuación histórica. Steiner cruzó la meta con un tiempo de 22,16 segundos, estableciendo un nuevo récord universitario bajo techo y convirtiéndose en una de las atletas más rápidas de la historia de la NCAA en esta disciplina. No solo ganó la medalla de oro, envió un mensaje muy claro a todo el mundo del atletismo. Estaba preparada para competir con cualquiera. Aquel triunfo tuvo un enorme impacto psicológico. Después de años de entrenamiento, lesiones y sacrificios, finalmente veía cómo todo el esfuerzo comenzaba a reflejarse en el cronómetro. La victoria también confirmó que la decisión de abandonar el fútbol para concentrarse exclusivamente en la velocidad había sido la correcta. Sin embargo, la temporada apenas estaba comenzando. Tras el éxito bajo techo, Abby continuó entrenando con el mismo nivel de exigencia. Su entrenador insistía constantemente en que un gran resultado no debía convertirse en motivo de relajación. Al contrario, era la base sobre la cual construir una temporada todavía más espectacular. Con la llegada de la campaña al aire libre, todas las miradas empezaron a centrarse en ella. Cada carrera despertaba una mayor expectación y los aficionados esperaban comprobar si realmente podía mantener ese nivel frente a rivales cada vez más fuertes. La gran prueba llegó durante los campeonatos en ese al aire libre, celebrados en el legendario Hayward Field de Eugene, uno de los estadios más emblemáticos del atletismo mundial. Competir allí supone un desafío especial para cualquier atleta, ya que prácticamente todos los grandes campeones de las últimas décadas han dejado su huella sobre esa pista. La final de los 200 metros se convirtió en uno de los momentos más memorables de toda la temporada universitaria. Steiner realizó una curva impecable, salió hacia la recta con una ligera ventaja y, lejos de disminuir el ritmo, siguió acelerando hasta los últimos metros. Cuando cruzó la línea de meta, apareció en el marcador un tiempo espectacular, 21,80 segundos. Con esa marca establecía un nuevo récord de la NCAA y se convertía, además, en la mujer más rápida del mundo en los 200 metros durante aquella temporada. La reacción del estadio fue inmediata. El público comprendió que acababa de presenciar una actuación histórica.
Abby levantó los brazos, sonrió emocionada y celebró uno de los mayores logros de su carrera deportiva. Detrás de ese resultado existía mucho más que velocidad pura. Los especialistas destacaban la enorme eficiencia de su técnica de carrera. Su frecuencia de zancada era muy elevada, pero sin perder amplitud. Cada apoyo parecía perfectamente calculado para minimizar la pérdida de velocidad. Además, mantenía una extraordinaria estabilidad del tronco, incluso en los últimos metros, cuando la fatiga comenzaba a afectar al resto de competidoras. Otro aspecto que llamaba especialmente la atención era su capacidad para terminar las carreras con enorme potencia. Muchas velocistas alcanzan su máxima velocidad demasiado pronto y luego disminuyen el ritmo en la recta final. Steiner, en cambio, parecía reservar energía suficiente para seguir acelerando cuando las demás comenzaban a perder eficacia. Después de conquistar el título individual, llegó otro desafío importante, el relevo femenino de 4x400 metros. Aunque los 400 metros no eran su especialidad principal, Abby aceptó el reto de ayudar al equipo de la Universidad de Kentucky. La presión era enorme, ya que el conjunto necesitaba una actuación perfecta para aspirar al título nacional. Steiner recibió el testigo cuando Kentucky todavía luchaba por alcanzar a las líderes. Lo que ocurrió durante su relevo fue sencillamente espectacular. Corrió su tramo en 48,92 segundos, uno de los parciales más rápidos registrados por una atleta universitaria, recuperando varias posiciones y colocando a su equipo nuevamente en la pelea por la victoria. Ese relevo cambió completamente la carrera. Sus compañeras aprovecharon la ventaja conseguida por Abby y terminaron asegurando un triunfo histórico para la Universidad de Kentucky. La combinación entre el oro individual en los 200 metros y la victoria en el relevo convirtió a Steiner en una de las grandes protagonistas del campeonato. Muy pocas atletas lograban competir en tantas pruebas de alto nivel durante un mismo fin de semana, manteniendo un rendimiento tan elevado. Los analistas comenzaron entonces a preguntarse cuál era realmente su límite. Algunos ya hablaban de una futura final olímpica, otros incluso aseguraban que podía convertirse en una de las grandes figuras del sprint femenino estadounidense durante la siguiente década. Pero Abby prefería mantener los pies sobre la tierra. En las entrevistas posteriores insistía una y otra vez en que cada competición representaba simplemente una oportunidad para seguir aprendiendo. Explicaba que analizaba cuidadosamente cada carrera junto a su equipo técnico para identificar pequeños detalles que todavía podían mejorarse. Esa mentalidad de aprendizaje constante fue una de las claves de su extraordinaria progresión. Mientras aumentaba su popularidad, también crecía la presión mediática. Las expectativas eran enormes y muchos aficionados esperaban verla repetir aquellas actuaciones frente a las mejores velocistas profesionales del país. La siguiente parada del calendario era probablemente la más importante hasta ese momento: los Campeonatos Nacionales de Estados Unidos. Allí ya no competiría únicamente contra atletas universitarias, sino contra campeonas olímpicas, mundialistas y algunas de las mejores velocistas del planeta. Era el examen definitivo para comprobar si Abby Steiner estaba preparada para dar el salto al atletismo profesional. Lo que sucedería en Eugene terminaría confirmando que su increíble temporada estaba lejos de haber alcanzado su punto más alto. Muy pronto demostraría que podía vencer no solo en el ámbito universitario, sino también frente a las mayores estrellas del sprint estadounidense, consolidando definitivamente su nombre entre las atletas más prometedoras del mundo. Después de dominar el atletismo universitario, Abby Steiner afrontaba el desafío más importante de su carrera hasta ese momento. Los campeonatos de Estados Unidos reunían a las mejores velocistas del país, muchas de ellas campeonas olímpicas, medallistas mundiales y atletas con años de experiencia al máximo nivel. Ya no bastaba con ser la mejor universitaria, ahora debía demostrar que podía competir contra la élite absoluta. La presión era enorme. Miles de aficionados seguían de cerca su evolución, mientras los medios de comunicación comenzaban a preguntarse si aquella joven velocista de la Universidad de Kentucky sería capaz de mantener el extraordinario nivel mostrado durante toda la temporada. Cada carrera aumentaba las expectativas y al mismo tiempo incrementaba la dificultad de cumplir con ellas. La final de los 200 metros femeninos se disputó nuevamente en Hayward Field, una pista que parecía sacar la mejor versión de Steiner. Desde el disparo de salida mostró una ejecución casi perfecta,
Su aceleración fue limpia, la curva resultó muy eficiente y al entrar en la recta final mantuvo una frecuencia de zancada impresionante. Cuando cruzó la línea de meta, el cronómetro marcó 21,77 segundos. Era un nuevo récord personal, mejoraba incluso el extraordinario registro conseguido en los campeonatos universitarios y la convertía en la mujer más rápida del mundo en aquella temporada. Además del tiempo, el valor simbólico de aquella victoria fue enorme. Abby acababa de proclamarse campeona nacional de Estados Unidos, un país considerado por muchos como la mayor potencia mundial en pruebas de velocidad. Ganar un campeonato estadounidense suele ser tan complicado como conseguir una medalla en un campeonato mundial, debido al enorme nivel de las competidoras. Ese triunfo también le aseguró una plaza para representar a Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Atletismo, que ese mismo año se celebraría precisamente en Eugene. Competir delante de su público suponía una oportunidad extraordinaria, aunque también implicaba una presión adicional. Sin embargo, el calendario apenas daba tiempo para celebrar. La temporada continuaba y el desgaste físico empezaba a hacerse evidente. Abby había participado en numerosas carreras de alto nivel durante varios meses consecutivos, alternando pruebas individuales y relevos. Mantener la frescura muscular en un calendario tan exigente requería una planificación casi perfecta. Su equipo decidió centrarse especialmente en la recuperación. Las sesiones de entrenamiento redujeron ligeramente la carga física para priorizar la calidad sobre la cantidad. La alimentación, el descanso y el tratamiento fisioterapéutico adquirieron todavía más importancia. Gracias a su formación en ciencias del ejercicio, Steiner comprendía perfectamente por qué cada pequeño detalle podía marcar la diferencia entre una buena actuación y una actuación histórica. Cuando comenzaron los campeonatos del mundo, Abby llegó como una de las atletas estadounidenses con mayor proyección. Aunque muchas personas esperaban verla luchar por una medalla individual, el nivel del sprint femenino internacional era extremadamente alto. La competencia incluía campeonas olímpicas y mundiales con mucha más experiencia. Finalmente, en la prueba individual de 200 metros no consiguió subir al podio. Para algunos atletas, un resultado así podría haber supuesto una enorme decepción. Sin embargo, Steiner reaccionó con una madurez admirable. En lugar de centrarse en lo que no había conseguido, puso toda su atención en las pruebas de relevos, donde todavía podía aportar muchísimo al equipo estadounidense. La primera gran oportunidad llegó con el relevo 4 por 100 metros. Estados Unidos presentó un equipo lleno de talento, formado por Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini y Tuanisha Terry. Frente a ellas aparecía una selección de Jamaica igualmente poderosa, liderada por algunas de las velocistas más rápidas del planeta. Los relevos son pruebas muy diferentes a las carreras individuales. La velocidad sigue siendo fundamental, pero el éxito también depende de la coordinación entre las corredoras y de la precisión en cada entrega del testigo. Un pequeño error puede arruinar meses de preparación. Estados Unidos ejecutó una carrera casi perfecta. Melissa Jefferson realizó una excelente primera posta y entregó el testigo a Steiner en una posición muy competitiva. Abby respondió con un segundo relevo espectacular, aumentando la ventaja gracias a su enorme velocidad en plena recta. Su capacidad para mantener la aceleración permitió que el equipo estadounidense tomara el control de la carrera. Prandini y Terry completaron el trabajo con gran autoridad y Estados Unidos cruzó la meta en 41,14 segundos, superando a Jamaica por apenas unas centésimas. La emoción fue inmensa. Abby celebró su primera medalla de oro mundial absoluta junto a sus compañeras, demostrando que también podía rendir al máximo nivel en las grandes competiciones internacionales. Pero todavía quedaba una última prueba. Poco después llegó el turno del relevo 4 por 400 metros, otra disciplina en la que Estados Unidos suele ser una de las grandes favoritas. Steiner fue incluida en la alineación definitiva junto a Talita Dix, Britton Wilson y Sydney McLaughlin. Una vez más respondió de manera brillante, recibió el testigo en una posición favorable y realizó un segundo relevo extraordinario, manteniendo el liderazgo frente al intento de reacción de Jamaica. Su parcial estuvo cerca de los 48 segundos, una demostración de que, incluso siendo especialista en 200 metros, también podía competir con enorme eficacia sobre una distancia mucho más exigente. Britton Wilson mantuvo la ventaja y finalmente, Sydney McLaughlin cerró la carrera con la autoridad que la caracteriza.
Estados Unidos se proclamó campeón del mundo con un espectacular registro de 3:17,79, una de las mejores marcas jamás logradas en suelo estadounidense. Con esa victoria, Avi Steiner cerraba el campeonato con 2 medallas de oro mundiales por equipos. Aunque el podio individual se le había escapado, su aportación fue decisiva para ampliar el dominio estadounidense en los relevos femeninos. Los reconocimientos no terminaron ahí. Gracias a su extraordinaria campaña universitaria, recibió el prestigioso Honda Sports Award, que distingue a la mejor atleta universitaria del año en atletismo femenino. También fue nombrada SC Scholar Athlete of the Year, un premio que reconoce tanto el rendimiento deportivo como la excelencia académica. Estos galardones reflejaban perfectamente el perfil de Steiner, una atleta extremadamente rápida, pero también una estudiante brillante y una competidora con una ética de trabajo ejemplar. Su historia demostraba que el éxito no depende únicamente del talento, sino también de la disciplina, la preparación científica y la capacidad para superar los momentos difíciles. Al finalizar 2022, Avi Steiner ya no era simplemente una promesa del atletismo universitario. Se había convertido en campeona nacional, plusmarquista universitaria, líder mundial de la temporada durante varios meses y doble campeona del mundo en relevos. Había demostrado que podía competir bajo presión, responder en los escenarios más importantes y ayudar a su equipo cuando más se la necesitaba. Lo más interesante era que apenas estaba iniciando su carrera profesional. Con solo 22 años, todavía tenía un enorme margen de crecimiento, tanto en los 100 como en los 200 metros. Muchos especialistas consideraban que, si lograba mantener la salud y la continuidad en los entrenamientos, podía convertirse en una de las grandes figuras del sprint femenino internacional durante muchos años. La temporada 2022 fue, sin duda, el punto de inflexión que cambió para siempre la trayectoria de Avi Steiner. A partir de ese momento, dejó de ser conocida únicamente por sus éxitos universitarios, para convertirse en un nombre habitual en las conversaciones sobre las futuras estrellas del atletismo mundial. Y aunque los desafíos posteriores serían cada vez más difíciles, aquel extraordinario año demostró que el talento, cuando va acompañado de trabajo, paciencia y determinación, puede transformar los sueños en una realidad inolvidable.